Buena gente, como verán están entrando en calor. Ya en un ratito empieza el partido, Ya que estás ahí, no te olvides de poner me gusta. No te olvides de suscribirte, Ayúdanos, dale, copate. Ya en un ratito empieza, gente. Están terminando de entrar en calor. Resultado del día de hoy, por ahora. Argentinos Juniors le va ganando 1-0 a Newell's. Sideco está empatando con Asturiano. Y el Talar va perdiendo 3-1 contra Glorias. Esto en la B. En la A, Kimberley va 0-0 con San Lorenzo. Y Jeffs le ganó 3-2 a Unión Espeleta. Final en el Talar. Ganó Gloria 3-1. Es puntero de ganar la última fecha. Se coronará campeón. Si pierde, el campeón será River Plate o Almafuerte. En caso de que ambos ganen, irá a un desempate. ¿3-1? Si querés comer rico y económico, Don Alberti, no te olvides. Don Alberti, el mejor restaurante de San Cristóbal, ahí en Alberti al 1500. Ahí están los amigos de Granja Mayra, la mejor granja de toda zona sur, en la calle Lisandro de la Torre en Banfield, al 2900 de Lisandro de la Torre. Acá me dice siempre la familia del Pepo. Bueno, gracias. Ahí viene, sale a la cancha la gente de Platense. 8-4 ganó Platense en la tercera.
Gran partido por entrar a playoff. Los dos equipos de ganar se ponen a tiro. Vamos Franja, dice el Cute. Gracias. Ahí lleno por gente de Platense. Acá la gente de Franja. Vamos Franja, dice Fabri. Se viene la foto ahí. Bancando a Santi Cal desde Montevideo, bueno. Ahí se saca la foto con su gente. Platense. Falta el... Saludos a Tizi. Bueno, le mandamos saludos a Tizi. Acá las pulguitas de Franja. La tercera 8-4. 8-4 ganó Platense. Se viene un partidazo. Acá me dice, vamos, el emperador siempre en el partido caliente. Siempre son partidos complicados, sí. Ahí está, la gente de Franja se va a sacar la foto. Se viene un partidazo, gente. Está la familia Ullo bancando a Franja. Vamos Franja, Ullo presente, dice. Muchos éxitos a Franja, dice Elizabeth. Vamos Franja loco, dice Sebastián. Dale Fabri, dice Tiago. Vamos Viñone y Juliano, dice Sebastián. Juan Hernández dice, hola emperador, ya está hecha la tarea, ojalá salga bien, saludos a toda la familia. Dale, saludos a Astor, Alejandro, emperador y para la transmisión desde Franja de Gaza. Bueno, ojo con los misiles, muchachos. No se olviden de poner me gusta, gente. No se olviden de suscribirse. Necesitamos suscriptores, así que me gusta y suscribirse. Está Santi en cancha, Agus en el arco para Platense. Ve a los hermanos, a uno de los Meneles, el número 12, y Martínez. Por el otro lado va Giuliano, Santical, Roger. En el arco va Fosforito Palmieri y va Borruto.
Se viene un partidazo, gente. Empieza el partido. Vamos Calamar, dice Sergio. Saludos a la banda de Oporto de zona norte, ya está mandados. Diego Goitea dice vamos Franje y la saluda a Borruto. Bueno, empezó. Saludos a Chimber de Fabián, bueno. Y Jimena, el sofá y que venga a ver a Franja, Cute, bueno, algo así. Empezó el partido, ¿eh? Le piden a la gente que se suba. Gran público de los dos lados, cantando a no parar, Quedan de este primer tiempo. 0-0. Vamos el Calamar, dicen ahí. Lateral. Dale Pepo, dice Facu Magallanes. Pereira banca al Calamar, bueno. Buen pie a pie de Santi. Patea al ladito del palo, se salva Franja. ...222 personas... ...28 me gustas... ...no se olviden de suscribirse, gente, que me ayudas un montonazo... ...es dar un like, es gratis... ...no te olvides de poner me gusta tampoco... ...gracias a la gente de Platense... ...a la gente de Franja por el buen trato de siempre... ...por dejarnos transmitir... ...gracias a todos ustedes que están del otro lado, Los pibes
Santiago dice que están los pibes de Bristol. Siempre presentes en la transmisión, bancando a Brunito, bueno. Caliba dice, llegando a Platense, bancando a Franja, bueno. ¡Hay gol! Santical. Cuando quedan 17:36. Pone el 1-0. No pasó nada. Infracción. Vamos, Franja. Dice Beatriz. Hubo amarilla para Merele Javier. Y sigue el partido, 243 personas. 35 me gusta, gracias, Partido importante para Franja, para Platense, pero también partido importante para Country, para Pacífico. Todos equipos que están peleando, Próximo partido de Platense es contra Country. El próximo partido de Franja va a ser contra UNLAM en cancha de Modelo. Todos los partidos son el día domingo, 8 de la noche. ¿Cuánto va Sideco? No lo sé. Entrá a segundopalo.com.ar. Ahí tenés todos los resultados minuto a minuto. Todos los resultados en segundopalo.com.ar. Tabla de posiciones, fixture, quién transmite cada partido. Entrá ahí. Beatriz dice vamos Franja. Fernando Santos dice vamos Franja. Banana dice 1-0 gana Franja porque alguien le preguntó el resultado. Gracias a todos los que colaboran, Hay infracción de Flores. Saludo a Alejandro Severino, que dice que vamos Platense, dice Thiago. Sandrito dice que 1-0 gana Sideco, aparentemente. Bueno. Pereira dice vamos Platense. Dale Merlo, dice Thiago. Debe ser por Alexis. Valpepo, el atómico.
Gran partido estamos viviendo, gente. Quedan 16 minutos de este primer tiempo. Y hay gol de Borruto. La desviaron en el camino. ¿De quién fue al final? ¿De quién fue al final? Del 9, Santical. Bueno, la desvió en el camino. Gran tiro de Borruto. Gracias. Quedan 15:40 de este primer tiempo, 2-0 el partido. $276 personas. Vamos, Santical, dice. La agarra Beto, gira, patea, Palmieri. Espectacular Agustín, le saca a Pepo. Estoy resfriado, sí, gente, pero venimos igual, con un poco de fiebre. Resfriado y con fiebre, pero había que venir, no había que fallar a los pibes de Platense y de Franja. Pepe dice que entren los zurditos de Ibarren. Iribarne, perdón. Vamos Pola, dice Beatriz. Mateo también dice vamos Franja. Bueno, infracción. Da dice vamos Franja. Vamos Platense, dice Mariano. Tiro libre de peligro. Segunda falta de Franja. No, primera falta de Franja. Una falta por lado. 288 personas, 50 me gusta, muchas gracias. No se olviden de transmitir, Acordate que todos los resultados los encontrás en segundopalo.com.ar. Ahí entrás, ves resultados minuto a minuto en tiempo real. En estos momentos quedan 14 minutos acá. Gran tiro libre, Acordate de suscribirte, es apretar un botoncito. Espectacular Palmieri, Favorito Palmieri. Le pegaron en la cara, va a tomar un poco de aire. Te repetía, fíjate ahí al costadito que dice suscribirte. Ayúdame, dale un like ahí, es gratis. Queremos llegar a los 3.300. Dependemos de vos, vamos Franja, vamos Platense, dale. Yo sé que la gente se copa. Hoy vinimos con fiebre, con todo, resfriado y estamos acá. Vamos, vamos, gente. Y si podés seguirnos en el Emperador 23 en Instagram. Mucho público de Platense, Mucha gente de Franja también. Se juega a cancha llena.
Lateral para Platense. El partido, Matías, va 2-0 Platense. 2-0 Franja, perdón. Saque de arco. Un saludo para el Pipa de Liver, dice Marce. ¿Cómo andás, Marce? Vamos, Folchi, dicen acá. El 5 de Franja es el mejor. Mi amigo Juliano. ¿Cuánto tiempo va? Quedan 13. Palmieri, estás loco, dice Pepe. Bueno. Ay, 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 lo tuvo Platense, ¿eh? Primer tiempo, Gastón. Primer tiempo. Quedan 13 del primer tiempo, en verdad 12:43. Saque de arco. Cabecea Agustín. Va Alan. La baja Nahue. La roba Iturbe. Se la da a Fabi. Recupera 2-0 el partido Alejo y Santi. 2-0 gana Franja. Muy buen partido de ida y vuelta, los dos equipos están jugando bien. Partidazo tenemos acá, ¿eh? Si no estás viendo este partido, no sé qué estás haciendo. Lateral en ataque. Grande Fosforito, ataja también. Además de las manos, un grosso, un futuro enorme, dice Sergio. Sí, sí, es bueno, ¿eh? Medio huevón, pero muy bueno. Infracción. Fosforito muy bueno. Me debe unos Guaymallén todavía, pero es bueno. Mandamos un saludo a la gente de Almafuerte que está del otro lado. Saludo a Leito, Severino. Saludo a los chicos de Gloria también, que ahí mandaron saludos. Por Instagram. Gran victoria hoy, contra los amigos del Talar. La próxima fecha es apasionante, Apasionante en la parte baja, en la parte de entrada a playoff, en la zona campeonato, Domingo 8 de la noche se define todo, gente. Compren pochoclos, una buena comida, una cervecita y hacer zapping en YouTube a ver muchos partidos. Obviamente, primero venir a la cancha, pero si no vas a la cancha... Falta de Tarracido. Es la tercera, me parece. Le van a cobrar. Sí, tercera de Franja. Cuando quedan 11. Se le va a Alexis Merlo, el crack de Platense, una máquina.
Sánchez para Palmieri. Palmieri la va a tirar larga. No. Presiona Platense, hace una presión alta. Un saludo para Juancho de América, no vamos a caer en esa. Gonzalo. 3 faltas tiene Franja, una Platense, Sergio. Saludos desde Curicó, Chile, dice Eduardo. Vamos Platense, que lo empatamos, dice Bautista. Saludos a la quinta de Franja, dice Gustavo Gómez. ¿Cuánto va el partido? 2-0. Quedan 10 minutos. La corta justito, Ale Flores. Mara Navarro dice, te amo, Toto. Son 2 contra 1. Aprovechó, ¿no? Desperdició la situación, viene la contra. Se quejan de una falta, no se la dan. Se queja la gente. Se queja la gente porque no devolvieron la pelota cuando había un caído. Se golpeó Palmieri. Hubo un poquito de lío porque había un jugador caído de Platense. Y siguió Franja atacando. Nada grave. Nada grave. Ya está. Se enojó. Tiene razón la gente de Platense de enojarse. Y encima después recupera la pelota y cortan el ataque. Y le quitaron la posibilidad del descuento a Platense. Te cuento lo que pasó, más o menos. Igual lo viste. Le van a decir que saquen a alguna gente de atrás del arco. Va a renovar el partido, va a volver con un pique. Quedan 9 minutos y el partido sigue 2-0 para la visita. Saque de arco.
La tiene el 10, Mengués, pasa el pase, la pierde. Se le abrió mucho la pelota a Pepo, saque de arco. Gran partido cuando quedan 8 de este primer tiempo. 4 faltas tiene Franja, 1 Platense. Son 3 contra 2 ya. Vuelve a armar. Es un poquito más platense en estos momentos el partido. Muy buena jugada de Platense. Espectacular el arquero, Muy bien Martínez ese remate. Una buena triangulación. Con la puntita del pie la saca Palmieri. Va a ser lateral. Saque de arco. 300 personas, no te olvides de suscribirte, haceme esa gauchada. Queremos llegar a los 3.300. No te olvides de poner me gusta. Nos ayudas un montonazo, Lateral en ataque para Franja. La tercera 8-4 ganó Platense, ganó el Calamar. Gran victoria, juega muy bien la tercera del Calamar. Hay que felicitar a los técnicos y especialmente a los jugadores. Agustín, el partido va 2-0 a favor de Franja cuando quedan 6. Si necesitas comprar un regalito a tu mujer, a tu hermana, a tu esposo, a tu amiga, a tu amigo, a tu amante, J.R. Alfaro, ahí tenés relojes, joyería, billutería, marroquinería, Entrá a Instagram, J.R. Alfaro. Si te tenés que tatuar y sos de zona sur, Vinchu Tatú, la calle Doctor Melo al 2900. Lo mejor, lo mejor en zona sur. Si tenés que ir a comer algo rico, querés comer algo rico, si estás en Capital, en San Cristóbal, el mejor lugar es Don Alberti, La calle Alberti al 1500. Andá a comer económico y delicioso. Si estás en San Martín, andá al bodegón del Club Amafuerte, La verdad, una comida súper rica, unas milanesas súper enormes. La verdad, recomendable. Acá quedan 5 minutos y el partido 2-0. Qué linda que está esta cancha, gente, Una de las más lindas para transmitir, Muy cómoda. Agradecemos a la gente de Platense por la buena onda de siempre. Le agradecemos a la gente de Franja también. Lo tuvo Beto. Mengués le pide que no se la pasó, que estaba mejor posicionado. Una muy buena de Platense, que merece el descuento, Es un poquito más en este momento.
que se perdió, lo que se perdió, lo tuvo, lo tuvo Platense. Cuando hay minutos lo tuvo Platense el 14, después lo tuvo Beto. Estamos teniendo un partidazo acá, ¿eh? Los dos equipos jugándose por la entrada a playoff. Acá Sergio Carrizo me dice que si voy a ir cuando esté el microestadio hecho, si me invitan, obvio. En estos momentos quedan 4 minutos 50, gente. Sideco 2-1 gana, dice mi amigo Sandrito Severino. Sergio Carrizo me dice, es un sueño hecho realidad el microestadio. La verdad que sí. La verdad que nosotros siempre lo hablábamos con la gente de Franja. Era la ilusión y bueno, de un día para el otro se logró. Gracias a los Carrizo y a toda la gente de Franja que la luchó y la soñó, ¿no? Pero bueno, como toda locura se logra de un día para otro. Está quedando muy linda, ¿eh? He visto avances y está quedando muy linda. Felicitaciones para la gente de Franja. ¿De quién es el gol? Ahí está. Son todos Huracán. Huracán le gana a Argentino. Y están peleando abajo. Gol del globito. Bueno, le gana a Argentino, acá están contentos entonces. Hoy el enemigo es el mismo. Ay, casi la pierde. Alex Alvear dice, la esperanza de Bahía Blanca juega en esta liga. Bueno, gana Sideco 3-1, me dicen. Gol de Huracanes. Bueno. Ahí está. Cómo se pone la zona de abajo, ¿eh? Va a haber tarjeta amarilla para el número 18. En estos momentos en la zona de abajo está Sideco, un punto arriba, está Maldonado. Un punto arriba de Maldonado está el Nueva. Quiere decir que está a 2 puntos Sideco del Nueva. Última fecha, el Nueva juega con el Talar. Maldonado con Pacífico y Sideco Boedo.
Ariel Ola me dice, transmití solo la B, emperador. Vos sabés que no, yo transmito donde me invitan. ¡Upa! Transmitimos la A, la B, la C, la D, Argenliga. Ya dije que tengo ganas de ir a hacerlo, muchachos de Alvear. Los amigos de Alvear. Quedaron primero ahí en el playoff, bien ahí, bien, buena victoria ayer. 2 goles de Pablito Albornoz, bien ahí. Saludo a la banda, Muy bien, Agus, Chacra. Quedan 3 minutos. María Zárate me dice, nunca viniste a transmitir al Ciclón. Está transmitiendo los Red, chicos. Los amigos de Red que son los número 1. Por eso nos fuimos al Ciclón. Lo hacen muy bien los chicos de Red, Un saludo para todos ellos. Orgán, Marcos, Will. Para todos. Van a tener un partidazo los chicos de Red. ¡Epa! ¡Qué bien que la paró! Lo tuvo, Lo tuvo Platense. La gente de Red te va a transmitir el partidazo que va a ser River Glorias, Y te van a transmitir Pacífico Maldonado, otro partido importante por el playoff, importante por el descenso. Domingo 8:30 de la noche, Mandamos un saludo y una felicitación a los chicos de Gloria que hoy tuvieron un gran triunfo, Iban perdiendo, lo dieron vuelta. A Chirola, a Stevenson, a Bravito, a los hermanos Germano, a toda esa banda hermosa que tienen, Mati Otero. Ahí está Vinchu Tatú del otro lado, ya te mandamos saludos, Vinchu, a toda la gente de Secla, que la rompen. Acordate, el mejor tatuador de zona sur, Vinchu Tatú, en la calle Doctor Melo, en La Lucita. Bueno, Román González nos manda un saludo a la tía, dice que está desde Italia, por la duda no leemos el nombre. Esteban Páez, el partido va 2-0 cuando quedan 57 segundos. Tefi me dice que tengo que transmitir Argenliga GOM. En playoff no hay problema. Háblenme, que los pibes me hablen. Leo Seijas me habla siempre, que me hable, lo hacemos. Vamos, Franja, me dice, hola, emperador. Si va el primero o segundo, va el primer tiempo, queda un minutito. Está difícil, Gonza, que vayamos para Rosario el sábado, pero en una de esas hay partidito de la A. En playoff voy seguro, Gonza. Le mandamos un saludo colosal a la gente de Newells, que los queremos tanto, como siempre digo. Ya me contagiaron la lepra, corre sangre leprosa. Saludo a Gonza,
a Yanni de prensa, saludo a Urigera Alvarado, a Foresto, al Chino Fuentealba y a toda la banda esa, que hoy estaban jugando contra Argentinos, ya debe haber terminado el partido. Iba perdiendo 1-0, vamos a ver cómo terminó. Ahí tuvo el descuento, estuvo en la pierna de Meireles. Espectacular, Ay, era un golazo, Si le salía al 15 Alan Rocha, era un golazo. 1-1 terminó Argentino Newell's. Gracias, Gonza. Va a ir en busca de ese tercer lugar del playoff. Newell's. Un equipazo Newell's, Como digo siempre, el mejor estadio de la Argentina está en Rosario. Y es de Newell's, Quedan 6 segundos acá. 4 faltas por lado. 2-0 el partido. Y Carlos Newell's. Quinta falta, igual queda un segundo, no va a pasar nada. Bueno, ahí la gente me decía que justamente eso, que 1-1 empató mi equipo Newell's Old Boys, el de mis amigos. Vamos la lepra, saludos a todos los leprosos que están del otro lado, Saludos colosales. Acá tenemos entretiempo, como ya sabés. Acordate que los primeros 2 minutos siempre suele haber gol, así que andate y volvé rápido. No te olvides de suscribirte, haceme la gauchada que quiero llegar a los 2300, a los 3300. No te olvides de seguirme al Emperador 23, que tenés resúmenes, goles bonitos, todas las cosas. Y bueno, poné me gusta, si podés, ya que estás. Gracias a todos los que están del otro lado, Vuelvan rápido, nos vamos a tomar algo y volvemos. Acordate de suscribirte, acordate de suscribirte. No te olvides de suscribirte. Cópense, gente, vamos, 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 vamos.
Bueno, ya volvemos, Qué cansado que estoy, tengo las piernas hechas pomadas. Acuérdense que el partido va 2-0. Se viene el segundo tiempo, Mirko, vení a verlo acá. Vengan acá, boludo, si no tenés lugar. Bueno, Borruto, Santical, Giuliano y Vinole. Después tenemos a Mereles, Javi, a Ale Flores, al número 12 y al Mengués. Están acomodando las tribunas porque la cancha explota de gente, Mandamos un saludo a Josué. Sigue entrando gente, no sé dónde van a entrar. Fueron todos a buscar un refrigerio, gente, a comer, ya es tarde. Once y cuarto de la noche casi. Estamos a 13 me gusta de llegar a los 100. Así que cópense en catarata de me gusta, dale que empieza el partido. Segundo tiempo. No te olvides de suscribirte, copate. Hacenos la segunda, dale. Empezó el segundo tiempo, 2-0 el partido, la visita. Casi, Hay córner cuando quedan 19:08. No la podía tocar, fue Forito y la dejó pasar al córner. Le pega Mengués, saque de arco. Sale rápido para Juli y saque de arco también. Au se la da al 10 a Mengués. Mengués la pisa, se la da a Flores, Ale Flores. Para Mengués, para Javi. La cachetea al lateral, Santical. La tiene Mengués. Para Mereles. Borruto para el arquero la tira larga. Para Giuliano. Espectacular el arquero. Evita lo que era el 3-0. Lateral que va a ser Javi.
ventaja. Cuando quedan 18. 2-0 el partido, sigue. Le mandamos un saludo a Fer de Villa Modelo y a todo el club, un hermoso club. Le cobran falta a Giuliano Martelletti. Faltan 17:30. Brunito. Está Mereles, está Ale Flores para pegarle a la pelota. Están secando la cancha. No me canso de decir, muy linda cancha. Saque de arco. Ay, 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 casi en contra. Se salva Platense. No te olvides que los resultados en tiempo real, minuto a minuto. Las tablas de posición y los fixtures los encontrás en segundopalo.com.ar. Sideco iba ganando 3-1. Entrá a segundopalo.com.ar y fíjate, maestro, yo en estos momentos no puedo. Lo tuvo Giuliano, se lo perdió. Mi amigo Uri, ¿cómo anda mi amigo Uri Alvarado? Saludo a los dos. La tercera empató de Newell's 4-4. Se festeja Don Alberti. Gol de Giuliano. Había perdido 2 o 3. $3-0 el partido. Pepe me pregunta por Iglesias, sí, está goleador. 40 y pico de goles. Vamos Pompeya, dice Sergio. Quedan 16 minutos. El partido a favor de la visita. Estamos a 4 me gusta de los 100, Si te copás, llegamos. No te olvides de suscribirte.
Presiona Platense. Ahí lateral. Gracias, Brunito. 3-0 el partido. Quedan 15 y medio. Segundo tiempo, La tiene Héroe. Arquero suplente. Pepo Taquito, gran jugada. El tiki-tiki. Pepo de Taquito. Para Emma. Emma la mete al segundo palo. Y llega Irribarren. ...4-0... A veces Franja también tiene tiki-tiki... No solo raspar. Con arquero jugador platense. Gol de Emma Folchi. Saluda a la madre, a la hermana. ...5-0 el partido cuando quedan 14:30. Es un resultado raro, La verdad que a como fue el partido, Platense merecía un poquito más que un 5-0, pero el futsal es así. Pegan el techo. Va a sacar Merlo. No pasó nada. Se choca Beto con el arquero. Córner. Gran disparo de Flores. Lateral en ataque. ...5-0, sí. Sandro, sí. No te olvides de poner me gusta, no te olvides de suscribirte, Hoy vinimos con fiebre, con gripe. Ayúdanos con tu me gusta.
Pega en el techo. Ayúdanos con tu me gusta, ayúdanos suscribiéndote, Y hay gol. Gol de Merlo. Se le escapa Fosforito. El partido está 5-1. Cuando quedan 13. Faltan 13 minutos. Pega en el techo, lateral. Va a ser lateral para Platense. ¿Ganó Huracán al final? ¿Ganó Huracán al final? No sabe. ¡Y hay gol! ¡6-1! Cuando quedan 12:30 y ganó Huracán 2-1, Está contenta la gente de Franja. Recupera Franja. Espectacular Palmieri. Golazo, ¿Dónde la clavó? Alan Rocha. $7-1 el partido. Próxima fecha, Platense irá contra Country. Y Franja jugará de local en Villa Modelo contra UNLAM. Le decimos a la gente de Franja que vaya, que llene la cancha de Modelo. No va a haber transmisión el domingo, así que llenen la cancha. Ahí la tiene, lo tiene. Se salva, No hay transmisión el domingo, así que a llenar la cancha, gente. Franja versus UNLAM en la cancha de Modelo, domingo 20 horas. Y la gente del Calamar vaya a hacerle el aguante
al marrón, vaya a hacerle el aguante, que juega contra Country, Gran año tuvo la gente de Platense, juega muy bien este equipo, le faltó un poquito de regularidad, pero la verdad es un equipazo Platense, Felicitamos a la gente de Platense porque mejoró mucho este año, mejoró mucho, la verdad los pibes juegan bien. Es un equipo totalmente distinto al del año pasado, La verdad, felicitamos a la gente de Platense. Lunita, ahí está, que grande el profe, dice, saludos. Espectacular Palmieri. No te olvides de poner me gusta, no te olvides de suscribirte, Mirá qué buen partido estás viendo. Ay, 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 lo tuvo. Ale Flores, la tiró por arriba del travesaño. Se va. Va con arquero jugador. El Calamar. Abre bien la cancha. Lateral. Para Franja. Mereció mucho más Platense, Si bien merece la victoria Franja, me parece que es excesiva el resultado, Jugó bien Platense. Tuvo un muy buen primer tiempo. Y en el segundo podría buscar achicar la desventaja. Pasó lo que pasó, ahora hay minuto. Aprovecha este minuto para poner me gusta, aprovecha este minuto para suscribirte, no te cuesta nada. Me ayudas un montón. San Lorenzo le ganó a Kimberley 2-1. Sideco le gana 5-3 a Asturiano. Gev le ganó 3-2 a Espeleta. Y Banco 2-1 le ganó a Morón en la D. Quedan 9 minutos en la cancha de Sideco. Acá quedan también 9 minutos. Con este resultado, Franja, si gana la fecha que viene, entraría a playoff. Obviamente, que es lo que no quiere la gente de Pacífico y es lo que no quiere la gente de Country. El domingo veremos qué pasa, Va con todo Platense. Quedan 8:54.
salva franja, saque de arco. Hay córner cuando quedan 6:30. Uy, al ladito del palo, Recupera el balón Platense. Fosforito pone el 8-1. Se saluda con la madre. Se va al ladito. Quedan 6 minutos y contando para abajo. Ay, 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 se salva franja, No fue la noche de Platense, hoy no tuvo suerte, Bueno, acá le mandan saludos al DT de la senior de Paternal, ya está mandados. Quedan 5. Partido 8-1. .40 quedan.
Se fue. Se va Fosforito, muertito Palmieri. Y entra el héroe. Aviso que es amigo, por las dudas antes que me puteen. Infracción. Primera de Platense en toda la segunda parte. El partido va 8-1, si recién te metés. Quedan 2 minutos 40. ¿Qué está cubriendo algún medio? Soy estudiante de periodismo. San Francisco. Ah, ya conocí por eso. Claro. Un éxito. Qué bueno. ¿Y te gusta escuchar? ¿Doso? ¿Doso? Macanudo. Franchu, ¿no? Lucas, ¿qué tal? Yo soy amigo de los dos. Conozco a los dos, son muy copados todos. Gana el visitante. Y hay gol de Pepo. Cuando queda 1:45 para la hija de la hermana, está dedicado.
Disfruta la gente de Franja, ¿eh? Si vos mirás el resultado que va 9-1, dirías que fue un partido fácil, pero te puedo asegurar que fue muy peleado, ¿eh? El primer tiempo terminó 2-0 con muchísimas situaciones de Platense, ¿eh? Y hay gol de Mereles. Un 9-2. Cuando quedan 26 segundos. No te olvides de poner me gusta. No te olvides de suscribirte. No te olvides de seguirme al Instagram, el Emperador 23. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a la gente de Platense, a la gente de Franja, a todos ustedes que estuvieron viendo este partido. Domingo que viene, última fecha. Platense va con Country y Franja va en busca del playoff contra la Universidad de La Matanza. Elizabeth dice que lo festeja de Uruguay. Y terminó, Bueno. Nos vemos, papá. Suerte. Nos vemos. ¿Tenés idea dónde se apaga esta luz? Ah, listo, listo. Bueno, se terminó el partido muy lindo. Poné me gusta antes de irte. Suscribite. Bueno. Bueno, gente, vamos cortando. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Y bueno, el domingo todos tienen que ir a Modelo a ver a Franja, Poné me gusta, dale, dale. Suscribite que nos fuimos, Chau, chau, gente, nos fuimos.